muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a la clase número, déjenme ver, 12ª clase sobre el libro del Éxodo, y hoy vamos a entrar en una etapa muy importante en la historia de todo Israel, que es cuando el pueblo llega al Sinaí y comienza Dios a trabajar con ese pueblo durante un año, tenemos que verlo, casi 2 años, trabaja Dios con el pueblo de Israel. Allí apenas habían salido de Egipto y comienza a formarlo como nación. Es allí donde les da las 10 leyes principales, las escritas en las tablas de la ley, más 603 leyes extras y reglamentos. Es allí a donde Dios le dice a Moisés cómo se va a manejar en la tierra prometida, aunque después no entran inmediatamente, sino que demoran 38 años en entrar en la tierra prometida, pero cómo se van a manejar, cómo van a hacer el tabernáculo. Allí en el monte Sinaí les da todo el reglamento de cómo se va a mover la vida de la nación de Israel alrededor del tabernáculo. ¿Qué va a haber en el tabernáculo? Todas las medidas, cómo tiene que estar construido, cómo tiene que desarmarse hasta que se construya el famoso templo que después se construyó en Jerusalén. El templo era móvil, entonces porque ellos eran nómades, entonces el templo se tenía que desarmar y ese templo era el tabernáculo. Y bueno, en el monte Sinaí le dice Dios cómo hacerlo, también le dice cómo tiene que ser toda la línea sacerdotal, hasta cómo se tienen que vestir, porque todo tiene una simbología muy importante en el Oriente. Para nosotros los símbolos son muy relativos, pero para ellos eran muy importantes. Entonces la vestimenta del sacerdote, que si colgaba una cosa de aquí, que si tenía algo acá, que el color, que el brillo, que el formato, toda la vestimenta y todo lo que sucedía allí en el tabernáculo obedecía a una serie de símbolos que representaban algo. Todo eso, todo absolutamente se lo da Dios a Moisés aquí en Sinaí. Entonces, por eso entramos en una parte bien importante. Vamos a tratar de ver también, por supuesto, las 10 principales leyes, que son definitivamente las que rigen hasta el día de hoy prácticamente las leyes de todos los pueblos. De una o de otra manera se basan en los 10 mandamientos, las 10 leyes principales que Dios le da a Moisés allí. Después, por supuesto, continúa todo el entrenamiento que Dios le hace al pueblo de Israel y se ve en el libro de Levíticos, todo qué tienen que comer, qué no tienen que comer. Recuerden que estamos manejándonos con una cultura totalmente distinta, una cultura donde los símbolos, como decía recién, tienen muchísima, pero muchísima importancia. Estamos manejando con una cultura, con un pueblo en este caso, que estaba en medio del desierto, que podían comer algunas cosas que otras no las podían comer, que tenían que cuidarse de las plagas, de las enfermedades, que tenían que cuidarse de los enemigos, que tenían que cuidarse de ellos mismos, hasta de la contaminación con los desperdicios. Entonces hay una serie de reglamentos que no son necesariamente leyes, pero son reglamentos de convivencia que están ahora en este libro y también en Levíticos. Realmente es una parte bien importante, como venimos diciendo siempre, no solo porque estamos estudiando el Antiguo Testamento como Antiguo Testamento en sí, sino porque muchas de las cosas que nosotros vivimos y experimentamos hoy día en nuestra fe cristiana, en el siglo XXI, se basan y se asientan en estas cosas que fueron sucediendo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto como una nación. Entonces, el monte Sinaí es tal vez la etapa más importante del pueblo de Israel. Es definitivamente el grito de libertad cuando se forma como una nación. Y suceden muchas cosas importantes. Una de ellas es que, aunque el pueblo de Israel siempre es considerado el famoso pueblo elegido, que no lo es tanto, porque fue Israel el que eligió a Dios como su Dios y creyó
en la promesa de Dios, y por eso Dios lo levantó como nación y lo protegió como nación hasta el día de hoy, allí en Sinaí vamos a ver claramente cómo el pueblo de Israel tiene que renovar sus votos con Dios. Así como lo hicieron en el pasado varios, que ya lo hemos visto y no quiero volver sobre eso. Pero en un determinado momento, Dios le dice al pueblo de Israel: yo quiero que ustedes sean mi pueblo. ¿Ustedes quieren que yo sea su Dios? Y entonces el pueblo de Israel confirma que el pacto, confirma que quiere que Jehová sea su único Dios. Por eso cuando hablamos de pueblo elegido es muy relativo. Dios elige a quien lo elige a él. Y entonces aquí vemos una relación donde el pueblo tiene que decidir: sí, yo quiero que tú seas mi único Dios. Y entonces Dios lo elige. Es como una relación, ¿no? Es como una relación donde te elijo porque me elegiste. Es una relación muy dinámica que sucede desde siempre, desde que se abrió básicamente la puerta del arca y salieron los hijos de Noé, y dos decidieron abrirse por sus propios caminos y uno decidió respetar al Dios de Noé, a Jehová. A partir de allí, de ese Sem, sale toda la descendencia hasta donde estamos hoy. Porque de Sem, 10 generaciones después, nace Abraham. Pero fue Sem el que decide por Dios. Y fue Abraham el que tiene que confirmarlo. Y fue Isaac el que tuvo que confirmarlo. Y fue Jacob el que tuvo que confirmarlo. Y ahora es el pueblo de Israel en Sinaí que tiene que confirmarlo. Entonces, por eso hay siempre en esto una relación muy dinámica. El monte Sinaí es bien importante. Es el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Es el lugar donde se constituyó el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levítico, la línea que se sigue hasta el día de hoy. Es el lugar donde el pueblo recibió las primeras leyes civiles y religiosas. Es lo que acabamos de decir, pero ahora lo tienen en pantalla. Es el lugar donde se construyó el primer tabernáculo y es el lugar donde se construyó el arca de la alianza. El calendario judío, y esto es bien importante para que nosotros veamos dónde estamos parados, vamos a verlo aquí en Éxodo 12, 1 y 2, dice: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. O sea, ahora empezó todo. Ahora empezó la historia para el pueblo de Israel. O sea, ya Dios dijo: ni siquiera quiero que se manejen con el calendario de los judíos de los egipcios o el calendario de quien sea. Ahora ustedes van a tener un propio calendario y el primer mes de este año es el día que yo los saqué de Egipto. O sea, acá es la simbología que esto encierra, ¿no? Se empieza a contar la historia el día que yo los formé como nación. Nosotros empezamos a contar la historia el día que nació Cristo. ¿Correcto? Por eso, pero se dan cuenta aquí la simbología que tiene esto. Nuestro calendario es distinto al calendario judío. El calendario judío es cuando ellos se convirtieron en nación. Y nuestro calendario es cuando nosotros nos convertimos en nación. Entonces, hay muchas cosas que de aquí tenemos que ir sacando. Vamos a ver, la salida de Egipto. Vamos a ver, Números 33, versículo 3 dice: salieron de la ciudad de Ramsés. ¿Se acuerdan? Porque esto ya lo vimos antes. Simplemente lo estamos repitiendo para ubicarnos en el calendario, en las fechas. A comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes, ¿ok? Por la mañana, después de la primera celebración de la Pascua, el pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. ¿Ok? Aquí se empezó a contar. El primer mes del año, que fue en la primavera, el día 15 salieron de Egipto. Llegaron al monte Sinaí, y lo vemos en Éxodo 19, en los versículos 1 y 2, dice exactamente 2 meses después.
Después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. 2 meses. 2 meses son 60 días con sus 60 noches. Esta gente acampó en 1 o 2 lugares. Además, en estos 2 meses fue cuando cruzaron el mar, fue cuando los egipcios murieron ahogados, siguiéndolos. Estamos hablando de todo ese proceso que hemos venido estudiando, 2 meses, hasta que ellos llegaron al pie del monte Sinaí y acamparon para estar un buen tiempo. Porque ahí Moisés le dijo, bueno, aquí es una primera etapa, señores, todos se sientan, porque a partir de ahora vamos a armarnos como nación antes de seguir camino a la tierra de Canaán. Y así el pueblo llega 2 meses después de haber salido de Egipto al Sinaí. Ahora vamos a ver esto. Los meses del calendario, que son complicados de pronunciar, Tishrei, bueno, septiembre, octubre, que caen más o menos en el primero, que cae más o menos en septiembre, octubre, octubre o noviembre, más o menos la fecha que cae del nuestro. Nisan, ahora es el primero, marzo o abril. Quiere decir que más o menos entre marzo y abril de nuestro calendario, en el mes de Nisan, ellos salieron de Egipto y llegaron en el mes de Sivan, que es para nosotros entre mayo y junio. Llegaron a Egipto. Ahora, vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo 10 y versículo 11, que dice, durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. O sea, 1 año después, durante el segundo año después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, o sea, en el mes de Iyar, más o menos entre abril y mayo, ellos levantaron por primera vez el tabernáculo y salieron de Egipto, salieron de Sinaí. Más o menos entonces estuvieron 11 meses en Sinaí. El segundo mes del segundo del año, o sea, pasó todo el año, otra vez empezó, ¿me explico? Bueno, estuvieron casi 1 año en Sinaí, para no complicarla, estuvieron 1 año en Sinaí y comenzaron el camino hacia la tierra prometida. Esto es importante por lo que viene ahora. Ellos estaban apenas a unos meses de entrar en la tierra de Canaán. Llegan a la tierra de Canaán y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ellos deciden enviar los 10 espías antes de entrar a la tierra de Canaán. Es allí donde se equivocan en la decisión que toman, porque Dios les dijo simplemente entren a la tierra de Canaán, y ellos dijeron no, antes de entrar queremos ver qué es lo que hay del otro lado, y cuando vieron los gigantes se asustaron y no quisieron entrar. Entonces Dios los castiga y le dice, ahora se van a quedar toda una generación aquí. Ya lo vamos a ver más adelante y ya lo hemos visto también antes. Acá el asunto es que para que nosotros podamos ver este detalle, el pueblo de Israel jamás estuvo perdido 40 años en el desierto. Ellos sabían exactamente dónde estaba la tierra de Canaán. Ellos sabían exactamente cuál era el camino. Habían nacido ahí. Eran camellos prácticamente andando en el desierto. O sea, no se podían perder. Que muchas veces en los estudios bíblicos dice, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas 40 años porque no sabía el camino para la tierra prometida. No, que no va a ser el camino. El tema es que ellos se equivocaron y Dios le dijo, no van a entrar en la tierra prometida hasta que toda esta generación muera. Entonces tuvieron que hacer tiempo en el desierto hasta que toda esa generación que había votado por no entrar, simplemente muriera en el desierto. O Dios no mató a nadie, simplemente se murieron de viejos y se murieron en el desierto porque no estaban preparados para entrar en la tierra prometida. Ese fue el punto, ese fue el asunto, y por eso es tan importante estos detalles del calendario, cómo salieron de Egipto, llegaron a Sinaí,
salieron de Sinaí, llegaron a la tierra prometida, todos estos detallecitos es para que nosotros comprendamos por dónde se movió el asunto. Dios se manifiesta en el Sinaí apenas habían llegado. Ahora ya vamos a comenzar a estudiar cómo sucedieron las cosas en Sinaí. Vamos a leer una parte más o menos larguita del Éxodo, aquí en el versículo 19. En el capítulo 19, primero vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: exactamente 2 veces después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones. Entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, dice Dios. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Pero fíjense esta situación siempre, como les digo, dinámica. No le encuentro otra palabra. Ustedes serán mi pueblo si me confirman como su Dios. No es que ustedes van a ser mi pueblo por más que me digan que no. Si cumplen lo que yo quiero, van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero si ustedes ahora dicen: no, nosotros no queremos. Señores, hagan su vida. El pueblo de Israel no es un pueblo elegido por Dios unilateralmente, diciendo: este es mi pueblo y se terminó, y yo lo elegí y punto. Y lo voy a bendecir aunque sean malos, y voy a cuidarlos aunque no se lo merezcan. No, hay una relación dinámica, igual que pasa hoy con nosotros. O sea, hay una relación dinámica. Tenemos que nosotros estar a cuentas con Dios a través de Cristo. O sea, no podemos vivir una vida simplemente desordenada y decir: no, porque como una vez me arrepentí, acepté a Cristo en mi corazón, ahora me puedo ir al mundo, yo ya soy salvo igual. Por supuesto que la salvación no se pierde, pero hay una relación directa, dinámica, que vive y se retroalimenta. Entonces, si nosotros nos vamos, de pronto decimos: ok, yo acepté a Cristo y ahora ¿qué hago? Listo, me voy y hago lo que quiero. Realmente nunca lo acepté, porque si yo lo acepté hay una relación con Dios que nace en ese momento que impide que yo haga todo eso que está fuera de la voluntad de Dios, porque tengo una nueva vida. Entonces esa nueva vida es un reflejo de mi nueva relación. Entonces por eso hay una relación dinámica. No es algo así que uno dice acá y se terminó, hice esto y se terminó. Y con el pueblo de Israel es exactamente lo mismo. Y lo bueno cuando estudiamos esto es que vamos conociendo cómo se mueve Dios. En blanco. No, ahí viene. Éxodo 19, versículo 10 dice: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara el pueblo para mi llegada, para que el pueblo comience a relacionarse con Dios. Acá hay varios detalles que vamos a ir viendo. Moisés sube y baja del monte varias veces. Primero sube él, después le dice: bueno, ahora subí con Aarón, bueno, ahora tráeme a los 70 ancianos de Israel. Hay un trabajo durante estos meses que el pueblo de Israel está allí en Sinaí hasta que todo está preparado. Moisés sube al monte por segunda vez. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente, a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió
al monte. Siempre me gusta la comparación que hacen ellos, ¿no? Como un horno de ladrillo, porque era lo único que hacían. Ellos fabricaban los ladrillos. Ustedes se acuerdan que lo que hacían era fabricar ladrillos, y los ladrillos los hacían con barros y el ladrillo se cocina, entonces subía el humo, entonces ellos veían eso y es como un horno de ladrillo gigante, porque es todo lo que conocían, y entonces usaban eso para tratar de explicar lo que estaba sucediendo allí. Pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. O sea que cuando Moisés subió por segunda vez, le dijo: bueno, ahora quiero que bajes y traigas a Aarón. Acá hay varias cosas que empiezan a tejerse. Yo no sé por qué a veces este PowerPoint me hace esas cosas que sube y baja solo. Se ve que tiene algún setting de antes y entonces hace lo que quiere, ¿no? Voy a tener que entrar a cada slide y sacarle todo lo que tenga, que eso de que está subiendo solito, ¿no? Éxodo 24, miren lo que dice aquí. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Acá aparece Josué. Acá aparece, creo que por primera vez aparece Josué en la historia, que aparece como Moisés y su ayudante Josué, que después va finalmente a reemplazar a Moisés cuando llega el momento de entrar a la tierra prometida. Seguimos avanzando porque podemos. Moisés le dijo a los ancianos, estamos siempre leyendo, déjenme ver, Éxodo 24, del 12 al 18. Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, dice Moisés, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí. Durante 6 días la nube cubrió el monte, y al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. O sea, para los que se quedaron abajo, parecía como que el que subía ahí moría. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, nosotros vamos a hablar de los mandamientos. Quizá vamos a comenzar la clase que viene ya con los mandamientos. Hoy tenemos poco tiempo para empezar, es un tema muy importante. Durante estos 40 días comienzan a suceder muchas cosas. Por eso quise leerles esta parte de la historia. Moisés sube, Moisés baja, Moisés sube con Aarón, Moisés baja con Aarón, Moisés sube con los 70 ancianos, baja con los 70 ancianos, quédense aquí, yo subo. Hay distintas secuencias, hasta que Moisés solo sube por 40 días y deja a cargo a su hermano Aarón del pueblo. Ahora nosotros no vamos a ver esta parte de la historia, estos 40 días, porque nos vamos a centrar primero en lo que sucede con Moisés. O sea, ahora vamos a separarnos. Una cosa es Moisés con Dios, 40 días, y lo vamos a ver ahora a continuación de la clase que viene. Pero mientras que Moisés estaba arriba 40 días y 40 noches, Aarón y el pueblo, había otra historia allí, que después la vamos a ver. ¿Qué pasa? Que el pueblo se empezó a inquietar. Primero, porque pensaron que Moisés estaba muerto. Por eso lo que están diciendo acá, era un fuego consumidor. O sea, lo primero que dijeron, se nos terminó el líder. O sea, subió y murió. Empezaron a pasar los días y Moisés no bajaba y dijeron definitivamente murió. Pasaron 2 o 3 semanas y dijo, ya está, listo, no tenemos más líder. Y el pueblo se empezó a inquietar. Se empezó a inquietar y empezó a desconfiar. Como empezó a desconfiar, empezó a presionar a Aarón. El pueblo tenía una larga data, una historia muy antigua de adorar distintos dioses. ¿Por qué? Porque hacía 400 años que ese pueblo vivió en Egipto.
y ahora hacía 2 meses que estaban ahí. Entonces ellos comenzaron a recordar todas las cosas que hacían en Egipto y dijeron, necesitamos un Dios, un Dios que tocar, porque Jehová está allá arriba, será un trueno, será una voz, se lo habrá llevado a Moisés, pero nosotros no tenemos ningún Dios. Estaban acostumbrados a verlos a sus dioses, a tocarlos, a acercarse y ponerle la mano, ¿no? Ustedes piensen en lo que quieran, ¿no? Pero esa necesidad de tocar algo, de tener una medallita, de tener una estampita, de tocar algo, la tenía el pueblo porque se habían acostumbrado a eso. Lo presionan a Aarón y Aarón dice, bueno, está bien, hagamos un becerro de oro. Entonces usan todo el oro que habían sacado de Egipto, funden ese oro, fabrican el becerro y comienzan a hacer una fiesta a Dios con el becerro. O sea, por eso digo que ahora la historia la vamos a dividir en esas dos partes. Por un lado Moisés arriba y por otro el pueblo abajo. Claro, cuando Moisés baja, después de 40 días, ve el becerro cuando viene bajando y ya venía, ¿no? Juntando esa sangre italiana que seguramente tenía y buscando un palo grande y lo encuentra el palo y cuando llega destroza el becerro y le debe haber roto la cabeza a más de uno que estaba entre él y el becerro, ¿no? Entonces hay una situación allí bien interesante, bien interesante. Por supuesto Dios se enoja con el pueblo, misericordia de Dios, paciencia, dice bueno vamos a seguir, etc. Y ahí otra vez retomamos la historia y comenzamos con el trabajo de la fabricación del tabernáculo y la fabricación del arca del pacto, del arca del testimonio. Así que acá hay dos historias paralelas muy, muy interesantes que desde ya la vamos a empezar a ver la clase que viene. Así que ánimo que esto recién empieza. Nos vemos la próxima clase.